El profesor Antonio Siriaco nos acompaña, economista de profesión y ya miembro de este espacio. Profesor, un placer tenerlo aquí nueva vez. Bueno, siempre muy agradecido, María, y también a Luna por estar aquí. Profesor, vamos de inmediato con ese subsidio anunciado el día de ayer, 533 millones para el sector de la harina y 700 millones para la gente de los pollos. Con esto, ¿qué va a suceder? La gente tiene la esperanza mal infundada de que con esta inyección esos productos podrían bajar, pero es para que no sigan subiendo, ¿verdad? No, o sea, no es que van a bajar, porque evidentemente lo que hacen los subsidios en este contexto inflacionario es que los precios no sigan subiendo. Y eso, de lo que se trata, en cierta manera, ante una inflación que verdaderamente ha venido y tenderá a incrementarse, no queda otro mecanismo que los subsidios. La inflación que se está viviendo en el mundo es una inflación con un alto componente energético, de incremento en los precios de los hidrocarburos, incremento en los precios de los commodities, y hasta que la situación en Ucrania no se resuelva, esa situación va a seguir. Entonces los bancos centrales tratan obviamente de contener, porque la gran mayoría de los bancos centrales tienen meta de inflación. Y la inflación está prácticamente muy por encima de la meta. Y los bancos se están tratando obviamente con una política monetaria muy restrictiva, que tenderá a ser restrictiva. Y eso claramente va a generar un proceso recesivo si eso sigue así. Que no hay más opciones. La historia económica te dice que en los momentos donde hay asomo de esta inflación, los bancos centrales, obviamente, han jugado un papel importante en ese sentido, porque tienen como objetivo supremo que la inflación no se siga, vamos a decir, disparando. Entonces, el gobierno en este caso lo que está tratando de que subsidio a los combustibles, subsidio a los fertilizantes, subsidio, por ejemplo, a otras materias, los insumos agrícolas, porque claramente hay una tendencia alcista y eso afecta todo el coste de la canasta básica. O sea, ha manejado esta inflación y los temas económicos como debe ser el gobierno. No, yo pienso que no tiene más opciones. Esa es la opción, básicamente, porque esto hay que verlo como dentro de un contexto también de la gobernanza. Sí, claro. Al final, estos incrementos constantes traen desajustes sociales y desajustes políticos. Y al final se está acercando un proceso aquí ya eleccionario, ¿no? Donde las campañas ya comienzan y las candidaturas, las precandidaturas, y llegar a una situación ante un contexto donde la gente ha sentido que su salario real ha disminuido, que su capacidad y su calidad de vida ha disminuido, eso tiene un impacto político. Entonces yo pienso que el gobierno está tratando de contener eso hasta que se resuelva la situación a nivel internacional. Todo hace indicar que luego, Antonio, de 2 años de pandemia, 1 año de inicio de recuperación, de vuelta hacia atrás por la guerra, el proceso de inflación, el gobierno va a afrontar un gran reto, porque la guerra no tiene una fecha clara. De caducidad. De caducidad, y los elementos que se le van a juntar al gobierno a partir de enero próximo van a ser realmente casi explosivos en el ámbito de seguir metiendo el brazo a nivel de políticas sociales. La política monetaria del Banco Central va a continuar, va a crear que el Producto Interno Bruto baje, en búsqueda de, como tú bien decías, evitar un proceso de estanflación, que es inflación con pérdida de la producción real. Así es. No, entonces el año que viene sería más difícil para nosotros. Mira, hay incertidumbre todavía. La incertidumbre no te permite ver las cosas claramente. Claro, sí. Pero, como decía Luna Valiente, yo creo que el entorno internacional no está muy claro que tenga una solución inmediata. A lo mejor quizás se llegue a un acuerdo mañana, pero eso no se vislumbra. Todo lo contrario, hay situaciones que se están dando que todo parece indicar que se puede prolongar, y incluso
eso se puede extender. Ya Suecia y Finlandia han anunciado su ingreso a la OTAN. Sí, yo creo que esa guerra va a traer consigo que mucha gente quiere entrar a la eso OTAN puede en Europa. enroscar aún más a Putin. Sí. Pero también hay una situación que está ahí muy latente, que es el tema de China con Taiwán, que ya hay una especie de cruce entre Biden y Xi Jinping. Todo eso, obviamente, atiza todo el mercado internacional de los hidrocarburos, de las materias primas, y entonces claramente eso afecta a la República Dominicana. No, y la misma situación también de América Latina, el caso de la Cumbre de las Américas, que fíjate que ya se accede a que en Venezuela vaya, lo que puede pasar en Colombia, lo que está pasando en Chile, lo que va a pasar con la cuasi victoria adelantada de Lula en diciembre en Brasil, que aparentemente será una realidad. No, y que hay un cambio, claro, hay un cambio en el ciclo político, como tú dices, en América Latina y básicamente en América del Sur. Eso le podría convenir en parte a la República Dominicana. Claro. Porque si tú atrae tienes, más flujos. Claro, más flujos de inversiones. Si tú tienes que en Chile la situación cada vez más se deteriora. En Colombia las expectativas que hay es que en Colombia desde hace meses, hay gente mirando, hay empresarios colombianos mirando fuera de Colombia hace tiempo. No, claro, pero que la situación se puede agravar porque hay las expectativas que hay es que un gobierno de izquierda pueda triunfar allí. Entonces, el caso, por ejemplo, que tú has mencionado de Lula, la situación de inestabilidad que ha generado en Perú, la situación de Venezuela, todo eso, en cierta manera... Porque ya Venezuela no se sabe de qué lado está. No, pero en el caso de Venezuela, evidentemente ha habido una salida brutal, pero la situación allí no se vislumbra que va a haber una solución. Toda esta situación, las medidas que ha tomado el Banco Central, la inflación, el tema de recoger el dinero, la tasa de interés, aunque esas son las medidas que toman la mayoría de los países para detener la inflación, ¿esto no detiene también consigo la inversión y que la gente pues recoja su dinero porque no sabe lo que pueda pasar? Bueno, obviamente que cuando hay incremento en la tasa de interés, eso te limita la inversión privada y el consumo privado, que son dos componentes importantes en el crecimiento de la economía. Pero la República Dominicana creo que tiene ciertos espacios, vamos a decir. El tema de la recuperación del turismo, yo creo que eso es un factor positivo. Las remesas, a pesar de que si tú lo comparas con el año 2021, van a ser menor, pero si la comparas con el año 2019... Sí, pero el 2021 tenía el impacto de los estímulos norteamericanos. Claro, pero si tú la comparas con el 2019... Mucho mayor todavía. Mucho mayor. Entonces eso significa que en un contexto como el que estamos viviendo, tú recibir 9.000 millones de dólares en remesa, son elementos que te puedan amortiguar una serie de situaciones. Ahora, lo que sí es que al margen de todo, la economía dominicana va a terminar creciendo mucho menos que el año pasado. Sí. Y eso son menos creación de empleo. Y menos creación de empleo, eso ralentiza la recuperación de muchos sectores. Es decir, que el entorno internacional depende mucho sobre el caso, no solamente de la República Dominicana, sino también del mundo. Y eso claramente no es beneficioso. Claro, tú puedes decir, dentro del grupo de países de América Latina, nosotros aún así vamos a tener un crecimiento relativamente bueno, pero no obviamente esos altos niveles de crecimiento que la República Dominicana exhibía en el año 2019, 2018. La economía dominicana tiene muchas ventajas comparativas y competitivas contra el resto de América Latina. Si bien somos importadores netos de commodities, de petróleo y de granos, pero exhibimos, inclusive se ve en el informe de Moody's último, el potencial de la República Dominicana de tener una oferta muy diversificada de producción de bienes y servicios, que no tienen otros países que sí van a sufrir más que República Dominicana. Evidentemente que la resiliencia que tiene este país por su diversificación, es un país con un componente minero importante, con un componente agrícola importante que le suple manufactura, se ha convertido en un gran centro logístico. Todo eso le permite cambiar
situaciones y esos choques externos que en cierta manera ha sido la construcción de muchos gobiernos. Y eso le ha permitido, obviamente, además que las remesas que tú recibes, o sea, es decir, una cantidad importante de situaciones que favorecen a la República Dominicana en tiempos de crisis. Otro reto que estamos enfrentando como país en estos momentos es el tema de la delincuencia, y precisamente la gente, cuando hay este tipo de situaciones, se cohíbe hasta de salir y de consumir. Ese es un hecho social que también podría afectar nuestra economía. Mira, tú sabes o el movimiento económico comercial. Bueno, mira, se han hecho muchos estudios sobre el tema y muchos programas, pero eso tiene un perfil muy característico. ¿Cuáles son la gente que delinquen? Son jóvenes que no trabajan, que no estudian, con un perfil entre 18 y 25 años. Y todo eso tiene un reflejo social. Todo eso tiene un reflejo en que incluso la tasa de desempleo juvenil relativamente en la República Dominicana es alta. Entonces, tú tienes temor de salir a la calle porque te roban un celular, una cartera. Claro, y hay otro tipo de delincuencia que ya es mucho más sofisticada, que es fruto de que también la delincuencia se ha globalizado, el tema del narcotráfico. Cuando tú ves esos grandes robos bien planificados, no son personas común y corrientes, ¿no? Son personas que saben cómo hacerlo, tienen capacidad y hacen obviamente esos tipos de robos como si fuesen una película esa, ¿verdad?, que dan en el cine. Pero eso está bastante bien tipificado. Yo creo que la delincuencia en sentido general es un reflejo de la situación socioeconómica. En la medida que esto se agrava, en la medida que la economía se ralentiza, en la medida que la economía crea menos empleo, claramente que eso va a seguir. El presidente está de regreso hoy de Suiza, de su participación en la reunión de Davos del World Economic Forum. Sí. Tu pensar y tu valoración de esa participación del presidente en un foro tan importante a nivel de negocio y político, y sobre todo de emprendedores y de grandes líderes mundiales. No, yo creo que siempre es importante que los gobernantes vayan a esos espacios. El Foro Económico Mundial, un foro que comenzó en el año 1971 como una gran ONG público-privada, donde se conocían los problemas europeos, básicamente. Sí. Y luego entonces, en el año 73, que hubo una crisis, ya un rompimiento con el patrón oro, entonces Klaus convoca en Europa a más de 1000 líderes europeos. Pero ya en el año 1987 se transforma en el Foro Económico Mundial, que allí entonces se analizan los grandes problemas, previo obviamente se debaten. En el que se hizo virtual, creo que tuvo el presidente Trump, fue sobre el tema del cambio climático, que estuvo la chica alemana, la escandinava. Claro, entonces, y ahora se invitaron a varios países latinoamericanos, el caso de Colombia, el caso de la República Dominicana, el caso de Costa Rica también. Y allí se discutió básicamente, y la República Dominicana presentó todo el tema de la pandemia, la forma de recuperación del turismo. Yo creo que esos son espacios para vender a la República Dominicana. Definitivamente ahí siempre es ganar, ganar. Por último, el gobierno que venga, sea Luis Abinader u otro, tendrá que abocarse a una reforma fiscal, porque todos estos problemas y subsidios están quitando quizás posibilidad al gobierno de ejecutar otros proyectos que también hacen falta en el país. Tú sabes que nosotros, muchas veces los economistas, caemos, desde mi punto de vista, en un error. Las reformas se hacen en los tiempos de bonanza. Tú vas al médico, no cuando tú estás mal, sino cuando tú estás bien. Sí. ¿Para prevenir? Para prevenir. Entonces nosotros pensamos que cuando hay una crisis, viene la reforma. No, lo que va a crear un problema y un caos. Entonces yo creo que hay que superar esta situación para hacer una reforma. Para pensar en eso. Ok, muchas gracias, profesor. Un placer tenerle aquí. Gracias, Antonio. Señores, mañana será otro día. Bye.